¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un gusto recibirlos como cada semana a través de la pantalla de NSTV, Nuevo Siglo Cable, también en nuestro canal en YouTube. Este es el estreno semanal. Estamos repasando la temporada, ya transitando la temporada, mejor dicho, número 12, de este programa que pone en agenda temas del sector empresarial, de los sectores productivos de nuestro país, de todo lo que hace al mundo de las empresas y los negocios. Y como lo anunciábamos en la portada, ya tengo aquí en los estudios, aquí en NH Montevideo, Colombia, a la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Un gusto tenerte aquí porque me recuerdo que la primera nota que tuvimos fue por Zoom. Es verdad. ¿Ah? El otro día mirando el WhatsApp contigo decía, uy, sí, es verdad, hace un buen tiempo. Bueno, y es un gusto tenerte aquí presencial. Y bueno, la idea es conversar un poco sobre, a propósito de lo que hace a diferentes sectores en nuestro país y su desempeño económico en un año muy, muy desafiante, no solo a nivel internacional, sino también a nivel local. Voy a empezar citándote, Florencia, y lo vemos en pantalla. El ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, Gabriel Ordóñez, sostuvo que las recientes desvinculaciones laborales de empresas no responden a cierres de empresas, sino a una reconfiguración y relocalización de operaciones a escala global. ¿Cómo observas esto, no? Porque definitivamente sí hay cierres de empresas. ¿Esto es un poco tirar la pelota fuera de la cancha? En realidad, a ver, yo creo que es cierto que es parte de un proceso de muchas de las empresas que han anunciado cierres o despidos masivos, digamos, en estos últimos meses. Hay procesos de reconfiguración a nivel global donde juegan muchas cosas. Quizás lo que ahí el ministro omite, por decirlo de alguna manera, es que dentro de esas reconfiguraciones globales, Uruguay está saliendo, si se quiere, perdedor, ¿no? Está perdiendo puestos de trabajo que se están relocalizando en otros lugares que por algún motivo tienen ventajas comparativas respecto a Uruguay, ¿no? Costos, localización, mejor disponibilidad de talento. Difícil saberlo en cada caso, probablemente hay una combinación distinta de factores, pero lo cierto es que dentro de esos procesos de reacomodo global, Uruguay está perdiendo pie en varios de estas industrias, ¿no? Allí, desde tu análisis, ¿qué está explicando esto fuertemente, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días el economista Ignacio Umpierres hizo una columna en Diario El País muy interesante que recuerda, ¿no?, que Uruguay caro para producir, del cliché a la acción, ¿no? Se titula, ¿no? Y allí recuerda un poco también, mirar puertas para adentro, ¿no? No tirar, digamos, la culpa a lo que pasa afuera, ¿no? Sino también mirarnos en términos de país, qué tenemos para ofrecer. En ese sentido, ¿entiendes que los recortes recientes se explican por ese país caro que tenemos? Y como nos tendemos a pensar que sí, en Exante tendemos a asignarle, digamos, a la realidad de altos costos locales un rol importante en estos procesos. Es cierto, y no quiero dejar de mencionarlo, que también estamos en medio de la revolución de la inteligencia artificial y en algunos de estos casos que se han ido conociendo en los últimos tiempos, eso fue un factor determinante. Se están no solo relocalizando puestos de trabajo, en algunos casos se están quitando puestos de trabajo, sustituyéndolos por procesos automatizables o que pueden ser realizados en buena medida con inteligencia artificial. Entonces eso para algunas industrias está siendo todo un desafío, pero de nuevo los costos de producir en Uruguay son altos, sin lugar a dudas, y vienen siendo altos desde hace mucho tiempo. Muchas veces en Exante con nuestros clientes conversamos de que no solo el hoy es el problema, es la acumulación de años teniendo malos niveles de competitividad, lo que también va llevando a que grupos empresariales en el mundo reevalúen su situación y su permanencia en el país, ¿no? Porque una cosa es, bueno, estamos con un año de costos altos, se hacen ajustes, se acomoda y ya se reacomodará la ecuación. Otra cosa es cuando sistemáticamente venimos con una presión de costos importante y con márgenes que por tanto son insuficientes para los inversores, ¿no? Allí como ves, ¿no? Como por ejemplo en estas conversaciones con empresarios, ¿no?, que obviamente
sacan la cuenta, ¿no? Están esos largos costos, pero aún así también eligen Uruguay, o sea, siguen sus operaciones, ¿no? ¿Cómo ves ese equilibrio, esa balanza? Claramente que, a ver, del lado de la balanza negativo tenemos los costos y sabemos que venimos lidiando con esa contra, por decirlo de alguna manera. Del lado de las ventajas están otros factores, digamos, o fortalezas que tiene nuestro país y que han supuesto, digamos, la llegada de grandes inversores en las últimas décadas. Sin duda que siempre destacamos, ¿no?, la fortaleza institucional, sobre todo cuando uno lo mira en la comparativa regional, no solo de nuestros vecinos, latinoamericana, ¿no? Uruguay destaca sobremanera en ese sentido, y eso es un elemento importante para hacer negocios, tener certeza jurídica, tener paz social, que también hoy por hoy en algunas zonas del mundo es hasta un lujo, tener estabilidad en las reglas de juego. Todas esas cosas son bienvenidas. Tenemos en general también, aunque es una de las cosas que hay que cuidar, porque también se ha ido deteriorando, buena disponibilidad de talento para en algunas áreas. Entonces hay fortalezas. El tema es cuando en la balanza empieza a pesar más el factor costo, o empiezan a aparecer jugadores que también van mejorando en estos frentes, ¿no? Donde van cerrando la brecha respecto a estos frentes. Y estamos en ese momento. Y probablemente para algunos sectores, sobre todo, estamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sectores? Y bueno, a ver, en términos, por ejemplo, del software, que fue uno de los sectores que recibió muchas inversiones, que creció enormemente en décadas pasadas, sobre todo en base a exportaciones, en el mundo empiezan a haber lugares, locaciones con creciente disponibilidad de talento, con mejores situaciones de costos, a veces más cerca de los mercados de consumo, o en países donde hay acuerdos comerciales que los dejan también mejor posicionados a la hora de exportar. Todas esas cosas empiezan a aparecer, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Bien distinta es la situación quizás más en la economía de la industria tradicional, donde tenemos una industria en nuestro país, sobre todo una parte importante de la industria que tiene base agropecuaria, y entonces se encuentra en Uruguay, a su vez, hay una razón de localización muy importante, ¿no? Allí, en lo que hace a la industria en general, hay un tema de estructura que te pido que lo ahondes tú, ¿no? Que es la que sabe, ¿no? Porque, digo, se pierden empleos en la industria hace por lo menos 10 años o más, pero también se gana en productividad, o se viene ganando en productividad. Es que una cosa es el origen de lo otro. A ver, por decirlo, el problema de la industria manufacturera en Uruguay, el problema de falta de competitividad de la industria manufacturera en Uruguay, más allá de, como siempre vale advertir, hay realidades dentro de la industria diferentes, tiene larga data. Cuando uno mira datos de lo que llamamos el núcleo industrial, que es el IBF manufacturero, pero cuando sacando la refinería de ANCAP, que no tiene una lógica de negocio, digamos, es una rama muy importante, pero que tiene una dinámica muy particular. La celulosa, que ha sido una de las industrias, obviamente, de crecimiento enorme en los últimos 30 años, y la rama de alimentos diversos, que también está muy dominada por lo que es la producción de concentrados de bebidas de PepsiCo. Que está en zona franca, por eso lo sacamos, porque de alguna manera tienen lógicas muy particulares de empresas, o por decirlo de otra manera, finalmente son 3 ramas de mucho peso, pero que reflejan a 5 empresas, ¿no? Claro. Entonces, 4 empresas, te diría. Entonces, por eso es que decimos, si nos quedamos con el núcleo industrial, que a nuestro juicio es una mejor señal de qué está pasando con la industria en términos más generales, hace más de 10 años que no hay un crecimiento relevante en ese sector. Han habido miniciclos, pero estamos con niveles de producción muy parecidos a los del 2014, claro, por poner una referencia. Y eso refleja, a nuestro juicio, dificultades importantes de competitividad en el sector manufacturero local. Respuesta de eso, de alguna manera, es que los empresarios, en un sector donde la productividad en el mundo crece mucho, ¿no?, con la incorporación de tecnologías, de mejores prácticas y demás, bueno, tienen que acompañar esa mejora de productividad, porque de otra manera quedan fuera de mercado, ¿no? Sus precios rápidamente quedan fuera de mercado. Entonces, para acompañar ¿cómo logran mejoras de productividad si no están logrando crecer? Y bueno, incorporando tecnología para
también bajar costos de producción. Y eso es lo que hemos estado viendo, no solo incorporando tecnologías, mejoras de procesos y demás, para contener los costos salariales en un país donde los costos salariales, más allá del shock de la pandemia y demás, han subido en términos reales en ese mismo periodo 2014-2025 de forma importante. Entonces, si sube, lo que decimos el P por Q, ¿no? Si sube el P y los ingresos no suben, voy a tener que bajar el Q, y eso es lo que ha ido pasando. Se han ido ajustando la dotación de empleo en la industria de manera sistemática desde hace más de una década. Allí es un tema, digamos, estructural del sector, digamos, el tema de la reducción de empleo. ¿De la reducción de empleo o es un tema coyuntural? Bueno, yo creo que tiene un poquito de los dos. Hay una realidad estructural que, como yo te comentaba, tiene que ver con las características del sector manufacturero, un sector donde los procesos se van haciendo cada vez más eficientes en todo el mundo, y eso va generando como caídas del empleo en el sector. En Uruguay, de alguna manera exacerbado por el problema de la competitividad y de los altos costos, ¿no? Claro. Allí ¿en qué momento estamos de lo que es generación de empleo, ¿no? Porque es un año, bueno, que la verdad que no viene con muchas buenas noticias para lo que es la industria en general, de ahí diversos sectores, en el caso de lácteos, en el caso del software, en el caso de también algunas industrias plenas manufactureras. Entonces, ¿cómo tú ves o observas el escenario para la generación de empleo a partir de la industria? Bueno, a ver, si miramos la evolución del mercado de trabajo de los últimos años, la verdad que luego del shock de la pandemia hubo una recuperación bien importante del mercado laboral en Uruguay. El empleo subió de forma muy significativa desde 2022 hasta el año pasado incluso. En el año pasado, si uno compara el promedio del año, la población ocupada con la población ocupada del promedio del 2024, hubo unos 26.000 empleos más en la economía, pero con señales ya sobre la segunda mitad del año pasado de agotamiento de lo que fue ese ciclo expansivo del mercado laboral. La tasa de empleo, de hecho, desde julio del año pasado no sube, tampoco está cayendo, eso es justo advertirlo, no es que estemos todavía en una fase claramente bajista del mercado de trabajo, pero ha dejado de crecer. El desempleo insinuó una ligera suba. Cuando miramos métricas de duración del desempleo, de desocupados sin condiciones, de subempleo, hay también, se insinúa, eran todas métricas que venían mejorando, y se insinuó una pausa en estos últimos datos, en esas tendencias de mejora, con lo cual hay alguna señal de que el mercado de trabajo empieza a tener más tensiones, y de hecho nuestras proyecciones en ex-ante para el 2026 son de una población ocupada que ya no estaría subiendo respecto al año anterior, ¿no? Un freno en lo que venía siendo los años previos de recuperación del mercado laboral. ¿Mayor desempleo? Y probablemente el desempleo siempre es más difícil de proyectar, por esto de que depende no solo de qué pasa con el empleo, también de con la gente buscando empleo. Hace un buen tiempo que la tasa de actividad está más estabilizada. Es decir, la cantidad de gente que busca empleo. Probablemente tengamos un moderado incremento del desempleo, pero moderado es lo que estamos proyectando. Bien, vamos a segundo bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con la economista Florencia Carriquiri, socia de ex-ante. ¿Ex-ante ya cuántos años? Y bueno, fue en enero del 2020 que arrancamos, así que estamos ya con 5 o 6 años. Bueno, sí, ya con el desafío de la pandemia en ese emprendimiento. El desafío de la pandemia, 2 meses antes de que arrancara la pandemia, abrimos ex-ante y bueno, pero sorteamos el shock con total éxito. Muchos años tuviste anteriormente en Deloitte. En Deloitte, sí. En Deloitte. Sí, con mis socios desarrollamos casi toda nuestra carrera profesional en Deloitte y bueno, fue desde enero. Emprendieron. Exactamente. Bueno, un saludo muy grande a todo el equipo. Florencia, bueno, lo anticipamos en el bloque anterior, ¿no? Cuando hoy se miran lo que son las cuentas del sector empresarial, ¿no? ¿Cuáles son las variables que están más presionadas? Allí podemos hablar de costos, de márgenes, de financiamiento, de demanda. ¿Qué ves tú? A ver, esencialmente lo que hemos estado viendo y en los últimos años es que los costos, cuando los medimos en dólares, que a la hora de querer competir con el mundo es la medida que
que uno tiene están muy altos en Uruguay. Los costos en general, uno podría decir, ¿no? Todo lo que son costos domésticos en particular. Sin duda que por la importancia que tienen la cuestión empresarial en general, los salarios son a nuestro juicio hoy el costo por excelencia que presiona sobre los márgenes, pero después depende también del sector, empiezan a aparecer otros componentes. Y eso tiene como la doble cara, ¿no? Que el costo salarial sube en pesos, digamos, y la caída del dólar que hemos experimentado en los últimos años, que hace que el cociente salario medio en dólares esté hoy en niveles realmente altos y presionen fuerte sobre la ecuación empresarial, como tú mencionas. Después, si miramos financiamiento, por ejemplo, estamos en años de mucho crecimiento en la disponibilidad de crédito para las empresas. Por supuesto que siempre depende de la salud financiera de cada empresa para esto, pero en términos generales el crédito ha crecido enormemente en Uruguay en los últimos años y eso es positivo. Ha bajado el costo también del crédito, entonces en ese sentido estamos con buenas condiciones de financiamiento. El país está además con niveles de riesgo país extraordinariamente bajos, eso también es favorable, pero estamos con costos domésticos, costos de producir esencialmente, costos de agregar valor agregado en el país que son muy, muy altos, ¿no? Allí lo que hace en términos de rentabilidad, ¿no? Hablando un poco de lo que hace a las cuentas del sector empresarial, ¿cómo ves o qué te llama la atención de determinados sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo, quizás aún así, con los recientes despidos y movimientos en el empleo en el sector tecnológico, no es lo mismo que, por ejemplo, la industria que tú mencionabas, la manufacturera, o dentro de la industria el agro. Claro. ¿Qué puedes decir? Sí, ahí hay realidades bien diferentes, hay modelos de negocios totalmente diferentes, ¿no? En los servicios en general y en el software en particular, la inversión en fierro, la inversión en activos fijos es relativamente pequeña en la mayoría de ellos, y el costo por excelencia es el salarial, Claro. Pero también es una industria súper dinámica en general, que tiene muy pocas barreras de ingreso y muy pocas barreras para exportar en general, ¿no? Entonces para ellos el mercado es el mundo, y tienen una capacidad de, haciendo bien las cosas, poder llegar a mercados realmente grandes. Es una industria fácilmente escalable, con lo cual tienen como muchas ventajas en ese sentido, en términos de la velocidad a la que se puede crecer en ese negocio y licuar esos costos o esos altos costos. Entonces ahí quizás la palanca más importante es la disponibilidad de talento en la economía, y bueno, y obviamente que hay que ir gestionando la presión de costos que también incide, no es que son absolutamente ajenos a esa presión de costos, ni mucho menos. De hecho, como te decía antes, ¿no? Se empieza a comparar ese costo con otros lugares con los cuales Uruguay empieza a quedar peor parado. En la industria tradicional, mientras tanto, los ciclos en general son más lentos, el crecimiento, el modelo de negocios exige más inversión en activos, los costos para crecer hay que incrementar costos variables también, materia prima, insumos, ¿no? Entonces, eso implica que la presión de costos puede venir por más de un lugar. Ya no solo pesa lo salarial, que pesa y dependiendo de la industria puede pesar más o menos, pero también empiezan a aparecer otras variables de la ecuación que pueden jugar. En la agroindustria en particular, por mencionar uno de los ejemplos más icónicos de nuestro país, la industria cárnica está, de hecho, hoy con una presión de costos por lo que es la materia prima muy importante, que tiene que ver con un contexto también de oferta de ganado bajo. Entonces, la ecuación de cada negocio tiene sus particularidades. Lo que es claro, lo transversal, por decirlo de alguna manera, es los altos costos para todo lo que es componente doméstico. Hoy, medido en dólares, está alto, y eso es lo que nos resta competitividad a la hora de exportar o de competir con importados, ¿no? Allí, pero está claro de que más allá de lo que es, porque siempre está como, entiendo que como que esa variable un versus, ¿no? Tipo de cambio, costos, ¿no? Pero de alguna forma lo que es el tipo de cambio, incidir en un dólar libre no se puede. Es difícil, no quiere decir que no haya nada para hacer, y de hecho ahora lo hemos visto, ¿no?
la flexibilización monetaria que ha llevado adelante el equipo económico del Banco Central, en particular en este último tiempo, que fue bien agresiva, contribuyó junto con la dinámica global, pero a nuestro juicio contribuyó a que el dólar tuviera la suba que tuvo en el último mes y pico, ¿no? ¿Pero es sostenible en el tiempo? Y bueno, va a depender, a ver, siempre en el dólar juegan muchas cosas. Juega el mundo y como decíamos antes, en el 2025, la caída que tuvo el tipo de cambio en Uruguay en 2025, en el inicio del 2026, estuvo muy asociada a la dinámica externa, pero también a nuestro juicio juega lo local, y en ese sentido veníamos de años de tasas en pesos muy altas que favorecían la apreciación de la moneda. Nos hemos ido moviendo ya a un terreno de tasas, de hecho, a una política monetaria de signo, lo que llamamos expansivo, los economistas, tasas que en términos reales están apenas arriba del 1%, y eso a nuestro juicio le ha dado algo más de aire al dólar en Uruguay, ¿no? Pero no es suficiente para decir, bueno, atacamos el problema de la competitividad. Exacto, no es que con esto estamos ya del otro lado. La suba ha sido importante en cuestión de poco tiempo, pero seguimos estando con niveles de competitividad, si uno mira indicadores de tipo de cambio real, con vecinos, con el mundo, todavía realmente pobres, ¿no? Allí ves una agenda respecto a estos temas, ¿no? Porque tenemos un sobrediagnóstico en Uruguay, que yo no sé si pasa en otros países, pero tenemos todos diagnósticos de lo que hay que hacer, ¿no? Y a dónde hay que atacar. Por ejemplo, yo insisto mucho en el tema costo-país, ¿no? Pero, ¿ves una agenda? Porque, son todas decisiones políticas al final del día. Y es como que, están todas, digamos, como que las herramientas disponibles para hacer las cosas. Sí, claramente, a ver, es mucho más fácil la fase de diagnóstico que la fase de proponer soluciones, sobre todo en un mundo donde hay muchas restricciones, ¿no? Y en ese sentido, en el Uruguay tenemos muchas restricciones hoy por hoy para bajar el llamado costo país, que muchos de los empresarios lo piensan desde el lado de los impuestos, pero que hay mucho más que eso solo en el famoso costo país. Desde el lado del equipo económico y del ministro Done, en estas semanas ha mencionado, ¿no? La ley de competitividad, que va a pretender incorporar una serie de desregulaciones o del levantamiento de una serie de restricciones o de dificultades que enfrentan los negocios a la hora de hacer negocios, levantando restricciones a las importaciones o los costos de prefinanciación de las importaciones. Hay ideas de microreformas que son importantes, pero que, los exportadores dicen que son pocos. Obviamente, las que han ido trascendiendo hasta el momento van en la dirección correcta, no son suficientes para pensar en una reaceleración de la productividad y de la producción en Uruguay y de la competitividad, una solución del problema de la competitividad en Uruguay, ¿no? De hecho, nosotros en Exante estamos viendo con preocupación la evolución de la actividad económica en Uruguay. Viene creciendo muy poco y no estamos viendo ningún impulso que nos haga pensar en una redinamización de la economía tampoco en el corto plazo. Vamos a hablar de ese tema en el próximo bloque. Te llevo a que me acompañes, la economista Florencia Carriquiri, que es socia de Exante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Tercer bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con la economista Florencia Carriquiri, que es socia de Exante. Y dejé casi que una pregunta en el bloque anterior para contigo, que es, Uruguay pretende crecer, o por lo menos se espera, y hay de alguna forma una marcha atrás en pronósticos del gobierno de crecimiento, pero sabemos que necesita crecer más, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que hacer el país para crecer más? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Una de las cosas clave, algunos puntos claves en relación a esto, ¿no? Cuando uno piensa el crecimiento, uno lo puede pensar, desde el lado de la demanda, del lado de la oferta, y en corto plazo o en el largo plazo. Cuando uno piensa en última instancia el crecimiento potencial o de largo plazo de un país, y va a depender de cuántos nuevos recursos se pongan en ese país. Los recursos productivos son el empleo, el capital, y cómo se combinan esos dos recursos, que es la productividad.
¿Qué estamos viendo en Uruguay últimamente? Bueno, que la fase de crecimiento del empleo, como decíamos, se está tendiendo a agotar y la demografía no nos va a ayudar en el mediano o largo plazo. De hecho, por el contrario, va a empezar a restar en quizás 10 años para adelante. Y entonces la clave para que Uruguay crezca más tiene que necesariamente pasar porque se invierta más y porque mejore la productividad, porque combinemos mejor el factor productividad, el factor capital y el factor trabajo. Y en esos dos frentes Uruguay viene teniendo un desempeño muy pobre en estos últimos años. Estamos con niveles de inversión sobre PBI que están en torno de 15 puntos de 15%. Eso es un nivel que en cualquier comparación internacional nos deja muy mal parados. Uruguay necesita tener más inversión privada, más inversión pública, más inversión extranjera, y para eso hay que generar las condiciones, ¿no? de inversión. No basta solo con ser un país estable, seguro, como decíamos. Eso es una fortaleza, sí, pero necesaria, no suficiente para atraer más inversiones, y ahí hay que trabajar en una agenda pro inversión probablemente. Hay parte de eso que se está planteando, pero faltan medidas concretas a nuestro juicio en la agenda del gobierno. Y una de las cosas que nos preocupan en ese sentido es que algunas de las señales que vienen de parte del gobierno, en particular desde el Ministerio de Trabajo, hoy la vemos como muy inoportunas, ¿no? Cuando decimos el desafío es crecer más, anuncios de leyes para que se haga un preaviso de los despidos y entre otras cosas, son todas señales que a nuestro juicio no son favorables en este contexto en particular, más allá de que uno pueda entender la lógica o la sensibilidad detrás de eso. Hoy nos parece que en una economía que, como decíamos, está creciendo poco, le falta inversión, no es oportuno ni bienvenido ese tipo de señales que en alguna medida son mal tomadas por el sector empresarial, ¿no? Son tomadas como una restricción más para invertir y contratar en el país. ¿Te consta que pueden haber inversiones en este momento que están esperando a ver qué pasa? Bueno, a ver, no sé si son tampoco medidas que por sí solas desestimulan una inversión que esté ya avanzada en su evaluación. Son como esas cosas que de alguna manera van sumando en contra al momento de vuelta de comparar Uruguay con otra posible locación, porque eso es lo otro que uno tiene que tener presente. Siempre una inversión que se va a localizar en un país tiene más de una opción, ¿no? Entonces, ¿qué propone Uruguay para ser mejor que sus competidores, que en cada caso serán diferentes, ¿no? Allí, Florencia, tú mencionabas, ¿no? De alguna forma decir, bueno, estamos como esperando que haya una agenda pro inversión. Un ejemplo de qué sería una medida pro inversión que decís, bueno, esto es fundamental para esto. Bueno, una de las dificultades que tenemos en Uruguay es de que no hay no hay como lo que se llamaba la madre de todas las reformas, hacemos esto y estamos en otro lado, ya, ¿no? Hay que justamente trabajar en muchas cosas al mismo tiempo. Hay que probablemente reformar las relaciones laborales, todavía allí nos parece que más allá de los méritos que puede tener la negociación centralizada, colectiva, genera una cantidad de rigideces importantes y cada vez más importantes, de hecho en algunas industrias, cambios en la forma en las relaciones laborales sin duda, seguir insistiendo con una mayor apertura económica, porque también localizarse en Uruguay para aprovechar el mercado uruguayo nunca va a ser la lógica. La lógica siempre va a ser localizarse eventualmente en Uruguay para aprovechar algunas de las fortalezas de Uruguay, pero necesariamente para la mayoría de las industrias van a necesitar un acceso a un mercado más grande. Entonces, cuanto más acuerdos comerciales tenga Uruguay, más oportunidades probablemente va a haber, o más atractivo será como país en donde centralizarse las inversiones, en donde radicarse más inversiones. También facilitar, bueno, toda esta agenda de microeconómica es parte de lo que hay que hacer, hay que ver cuán profunda y cuán extensa es, pero hay muchas cosas para hacer en ese sentido. Hay productividad, bueno, el puerto, ¿no? El sector portuario, hay también una cantidad de costos que entorpecen la competitividad del país, que juegan en contra después de la ecuación que hace el inversor también a la hora de pensar en producir acá en Uruguay. La educación, ni hablar, estábamos hablando antes, para todo lo que son los servicios, la disponibilidad de talento es clave. Bueno, sabemos que tenemos una crisis en la educación
desde hace mucho tiempo. Se han hecho algunos intentos de reforma muy parciales. Bueno, realmente encarar una reforma profunda de la educación es importante. Tuvimos la reforma previsional, no tener reveses en ese frente sería bienvenido también. Entonces, hay como muchas cosas en las que hay que trabajar y simultáneamente. Y a Uruguay le cuesta mucho justamente avanzar en muchas cosas al mismo tiempo. Cada cambio se discute y la reforma de la previsional es un ejemplo de eso, ¿no? Se avanzó, se logró una reforma, se aprobó la reforma y ahora estamos cuestionándola y eventualmente volviendo a abrir algunos temas que parecían cerrados. Entonces, avanzar de manera más decidida en muchos frentes nos parece que es clave para que realmente Uruguay empiece a ganar atractivo para más inversiones, ¿no? Y no solo inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales. Allí, no menor lo que tú mencionabas, y hago un inciso, es en que lo que hace a la reforma previsional, ¿no? Que justamente ahora en estos días también se piensa plantear, ¿no? Allí algunos eventuales cambios a las AFAP, ¿no? Con ciertos límites, con que los ahorros individuales pasen al Estado. ¿Eso ya es un tema de preocupación en lo que hace a los empresarios? A ver, sin duda que el volver a abrir el debate en relación a estos temas no es, a nuestro juicio, no es una buena noticia, ¿no? Es de nuevo esto de retroceder en las pocas cosas en las que se avanzan. Esto no quiere decir que la reforma no tiene algunos elementos que podrían ser perfectibles y que no hay que discutir absolutamente nada al respecto. Pero, por ejemplo, el sistema de AFAPs puede tener algunas eventuales cosas que mejorar, pero pensar en volver para atrás en ese sentido, en lo que ha sido el pilar de capitalización individual, no me parece que no es para nada bienvenido, ¿no? Aparte, ella cumple justamente en estos días 30 años y bueno, es un tema que se va a poner seguramente mucho más sobre la agenda. Mucho más sobre la agenda y en función de lo que termine saliendo del diálogo social, ¿no? Que está. Yo te voy a invitar a una pausa para hablar un poquitito del agro, ¿no? Del contexto internacional, ¿no? Y un poco de esperar. ¿Y qué le dirías a los empresarios que te están mirando como mensaje un poco quizás pronosticando algunos aspectos de la economía este año? Vamos a una pausa y enseguida. Cuarto bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Florencia Carriquiri, que es socia de Exante. Y veníamos hablando, ¿no? De temas que hacen a la agenda económica, ¿no? Que por supuesto que está embebida de la agenda política, vaya si una depende de la otra, ¿no? Por algo se llaman política económica y política política. Allí preguntarte, ¿no? Porque este año es un año muy particular para uno de los principales motores de la economía, sequía, altos costos, mala rentabilidad en algunos rubros. Días atrás el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, afirmó que Uruguay va a recaudar este año $1.000 millones menos por la disminución de las cosechas de soja, maíz y entre otras por la sequía. Sí. ¿Cómo observas esto tú? Sí, sin duda este es uno de los shocks negativos que vamos a tener en 2026, que de hecho nos ha llevado también a revisar a la baja las proyecciones para este año. Como mencionaba el presidente de la ARU, ¿no? Está por verse cuántas hojas se termina levantando, pero las estimaciones están apuntando a no más de 1.500, 1.800 kilos a nivel de promedio país. Eso nos va a dejar con una cosecha 50% menor a la del año pasado, con lo cual solo en soja estaríamos perdiendo unos 700 y pico de millones de dólares de exportaciones por este factor climático. Dentro del agro, además, ahora tenemos el desafío de el conflicto y el impacto que eso está generando, el conflicto en Medio Oriente, y el impacto que eso está generando a nivel de precios de algunos insumos, ¿no? El petróleo, como ya sabemos, ha tenido una escalada enorme que nos está llevando que está derivando en subas de los precios de los combustibles muy, muy importantes, y quedan unas cuantas más por delante probablemente. Y en otro frente, los fertilizantes, donde el Medio Oriente tiene un rol importante en su producción, pero además el Estrecho de Hormuz tiene un rol importante en la logística de distribución global, también han tenido subas de precios enormes que van a jugar en la ecuación de costos de este invierno y si se sostuvieran en la del próximo verano también, ¿no? Con lo cual
en tanto los precios de los granos no han subido lo que han subido estos insumos, y bueno, la ecuación, ya no solo esta zafra de verano va a estar muy presionada en márgenes por los malos niveles de productividad, las próximas campañas pueden estar muy presionadas en márgenes por esta fuerte suba de precios de algunos insumos, ¿no? ¿La carne? La carne quizás es como una isla dentro del sector agropecuario en ese sentido, porque está enfrentando una coyuntura de precios excepcionalmente buena ya desde hace más de un año, en un contexto de escasez de carne en el mundo y en particular en algunas zonas productoras, Estados Unidos liderando esto, pero también en la Unión Europea y en algunos otros países. Eso está derivando en precios de la carne históricamente altos. Son buenos los precios de exportación que tiene Uruguay, y a nivel doméstico eso se ha traducido en precios del ganado que están en niveles récord, superando los $5.50 en cuarta balanza el novillo gordo. Realmente son precios excepcionales y acompañados por los precios del ganado de reposición también, ¿no? Con lo cual, a nivel de lo que es la fase primaria de ese complejo cárnico, la ganadería va a tener buenos resultados nuevamente este año. Ya los tuvo el año pasado y los seguiría teniendo en este 2026 con estos valores. Y así, y todo, ¿cómo tú ves la perspectiva de crecimiento de este año que están de alguna forma pronosticando desde Exante? Bueno, a ver, contemplando, como decía antes, las señales que nos mostraron las cifras del 2025, de estancamiento de la actividad en el transcurso del año pasado, incorporando también los efectos del cambio climático que recién comentábamos, que va a tener sobre todo en el primer semestre del año un impacto negativo en las cifras, nuestras últimas proyecciones apuntan a un crecimiento de 1% promedio anual del PBI, y es un 1% que a su vez tiene algunos riesgos, ¿no? No descartaríamos que sea incluso algo menos que eso. ¿Por el contexto internacional o cuestiones internas? Y bueno, por las dos cosas, porque por un lado tenemos en el contexto internacional varios frentes de incertidumbre y de riesgo, estos factores, estos elementos que te decía, de incremento de costos, de incrementos del precio del petróleo, tiene impactos negativos en la actividad económica global en general, pero también porque en Uruguay no estamos viendo ningún sector que vaya a empujar de manera relevante en el 2026, ¿no? Allí, Florencia, para consultarte, ¿no? Hoy los empresarios que están revisando inversiones, que están pensando en contratar personal, viendo su estructura de costos, ¿tú qué les dirías? A ver, sin duda que este es un año de mucha incertidumbre todavía. Entre otras cosas, bueno, parecía que iba a desaparecer una civilización hasta hace poco, y horas después estamos en una tregua en Medio Oriente. Entonces, toda esa incertidumbre, obviamente que es un factor negativo para cualquier decisión de inversión en el mundo entero y en nuestro país, obviamente como país que mira al mundo también. Desde ese punto de vista, obviamente que es un año para tener cautela, para trabajar mucho también puertas adentro, como decíamos antes, a ver, el dólar ahora tuvo cierto repunte, pero seguimos teniendo costos domésticos que son altos. Para competir en el mundo, el seguir trabajando en productividad es importante, y la productividad no solo se trabaja, la productividad no solo va a mejorar a fuerza de mejores políticas públicas, es importante también lo que se haga puertas adentro en cada industria, en cada empresa. Entonces, es un año para trabajar mucho en ese sentido sobre la ecuación, porque no va a ser un año, como decía antes, donde la demanda o el crecimiento nos vaya a empujar o a arrastrar significativamente en general, ¿no? ¿Observas que, por ejemplo, el tema productividad está siendo tratado de manera eficiente en las empresas? Es un poco injusta la pregunta porque abarca la generalización, ¿no? Pero sí, no hay empresario aquí que se siente y que no hable de la baja productividad. Pero bueno, Y en eso hay, como decíamos, hay un espacio de mejora de la productividad más transversal que debería venir del lado de las políticas públicas, y entre otras cosas, la modernización de las relaciones laborales debería ser un factor que contribuya a esto. Pero después la realidad al interior de cada industria y de cada sector es bien diversa, ¿no? En algunas, yo creo que, a ver, el empresariado en general está preocupado y trabaja permanentemente por mejorar la productividad en sus empresas, eso es así. En algunos casos se enfrenta a restricciones para hacerlo,
estamos también con una gran oportunidad para algunas industrias. Decíamos antes, es un gran riesgo, pero es también una gran oportunidad bien aplicada en toda la revolución de la inteligencia artificial. Puede ser una herramienta de mucho crecimiento de la productividad en el mundo en general y ojalá que también para Uruguay. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado para terminar la entrevista? Te llevé por un montón de lugares. Me llevaste por muchos lugares. Estamos ok. ¿Estás satisfecha? Bueno, economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Bueno, muchas gracias por venir al programa. Un Y te esperamos en otra oportunidad. Bueno, sí será. Gracias.